que hemos estado trabajando hace ya un tiempo. La verdad es que estamos súper animados de la posibilidad de tener esta instancia de charlar un poco de lo que ha significado la identidad digital, el impulso que ha tomado en el último tiempo y bueno, lo que vamos a revisar en el día de hoy. Así que no sé si ya están viendo mi pantalla, debería estar apareciendo ahí el título de la charla y la presentación de Rubén y mía. Sí, No ya sé si aparece. Andreina se ve bien. Ok, Sí, se ve. perfecto. Sí les quería comentar que si necesitan hacer alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat y al final de la presentación las estaremos respondiendo. Así es, así es. Voy a quitar mi cámara porque creo que en algunas configuraciones de Teams la imagen del video entorpece algunas partes de la presentación, así que voy a comenzar un poco contándoles de la agenda, de los temas que vamos a abordar en esta instancia y luego de eso el pase a Rubén para establecer ahí algunos escenarios que han sido interesantes en la experiencia que hemos adquirido durante los años con este tema relacionado con la identidad digital. Primero vamos a dar un contexto en términos de concepto respecto a lo que es Zero Trust y quizá este término acuñado o más utilizado en este último tiempo. La verdad es que es un término que ya tiene varios años, pero ha estado siendo escuchado y utilizado en el último tiempo. Luego la relación que existe entre lo que es el concepto de Zero Trust y la identidad digital, cómo en Microfocus lo abordamos en la línea de CyberRes respecto al gobierno y la identidad y su administración, el concepto de IGA, cómo este concepto, la forma de abordar este tipo de problemáticas, lo aplicamos finalmente en las empresas con las que trabajamos, el futuro de la identidad digital, como lo hemos visto a lo largo de los años y de aquí hacia el futuro, para finalmente dar paso a los casos que Rubén nos va a explicar. Así que para comenzar y de alguna forma introductoriamente abordar esta problemática o este concepto que habla de Zero Trust, nos remontamos al año 2009 cuando en el equipo de Forrester se empezó a trabajar respecto a la creencia de que la confianza era sinónimo de vulnerabilidad, por lo tanto teníamos que abordar la seguridad desde una perspectiva de nunca asumir la confianza, incluso con los usuarios que son de confianza. ¿Ya? Se estableció una estrategia de no confiar y siempre verificar. ¿Ya? Ese es parte del origen de Zero Trust. En términos simples, por supuesto. Ahora, ¿cómo vamos relacionando este concepto que va mucho más allá de la identidad digital con la identidad digital? Y para Forrester existe como sugerencia 3 capas que son las claves e iniciales para poder abordar una estrategia de Zero Trust. Y las 3 capas son las que ustedes ven en la pantalla. Primero, la gestión de la identidad en sí y su gobierno para poder apoyar un principio de privilegio mínimo. Luego de eso, la siguiente capa, como capa inicial y sugerida, es la gestión de la identidad privilegiada desde la perspectiva de los usuarios administrativos. Y finalmente, una estrategia de multifactor. Aquí Forrester habla en sus inicios de doble factor de autenticación, el concepto evolucionado a un multifactor de autenticación para poder reducir el riesgo de los compromisos desde la perspectiva de las credenciales. Y en la imagen, no sé si la logran ver bien, pero en la guía práctica de implementación que Forrester liberó hace algunos años atrás, desde la perspectiva de la madurez, con la evolución en los años, si se fijan, uno puede ir visualizando que los proyectos que están relacionados con la gestión de la identidad y el acceso desde la perspectiva de la identidad digital son los proyectos que deberían ser abordados tempranamente para luego ir evolucionando y madurando con el tiempo de la mano con otro tipo de iniciativas que son parte, por supuesto, de una estrategia de Zero Trust. Ahora, ¿esto qué significa en términos numéricos que de alguna manera nos muestran cómo el mercado ha ido abordando este tipo de iniciativas? En el reporte del 2020 de IDG, respecto a prioridades de seguridad, Zero Trust como estrategia ha ido evolucionando y ganando tracción. Algunos de las tortas ahí que ustedes ven
se pueden percatar que en términos de empresas que tienen en el radar este tipo de estrategia o lo están buscando activamente, aquellas que ya están en un proceso de piloto, aquellas que ya lo han implementado, ha ido creciendo. Incluso algunas que quizás en un proceso de madurez están más adelantadas, ya están en procesos de refinación o de actualización de plataformas para abordar este tipo de estrategias. Ahora, haciendo un drill down respecto a esto, en el mismo reporte del 2020, IDG pronosticaba en 5 aspectos de solución, de seguridad por supuesto, en los que veían ellos un aumento de gasto. Ahora es interesante porque de esas 5, 2 están relacionadas con la identidad digital. Aspectos de autenticación y aspectos de control, desde la mirada de los accesos, eran parte de las soluciones en las que se veía un aumento de gasto para el 2020. Ahora, ¿qué resultó? ¿Qué fue lo que ocurrió al final después de esto? IDG también, este año, lanzó un reporte relacionado con ciberseguridad, relacionado con aspectos de proyectos que fueron abordados el año anterior. Y una de las preguntas que aparecía en ese reporte y que fue hecha a los clientes era que, independiente de las prioridades, si hayan cambiado o no hayan cambiado, pensando, por supuesto, en el contexto de pandemia, en qué áreas habían trabajado a pesar de todo eso, de esas prioridades cambiantes o no, para poder modernizar desde la perspectiva de ciberseguridad en el 2020. Y es interesante que el 72% de esos clientes indicaron que, independiente de los cambios o no de prioridad, los proyectos relacionados con la identidad digital, con la gestión de la identidad y el acceso, el 72% de ellos habían estado trabajando, a pesar de todas las contingencias y desafíos que se implementaron. Entonces, es un tipo de necesidad que estamos viendo recurrentemente en nuestros clientes y con mayor tracción y fuerza. Entonces, datos que de alguna manera pueden ayudar a sustentar este tipo de necesidad. Ahora, si retrocedemos un poco y vamos pensando en la proliferación, en la evolución o en lo heterogéneo de las identidades, podemos ver que empresas fueron abordando la problemática primero desde una mirada de los empleados, después empezamos a evolucionar pensando en organizaciones con las que yo me relaciono, partners de negocio, luego en una mirada quizás más amplia, pensamos en clientes, e incluso en la actualidad estamos pensando en dispositivos, en servicios y en el Internet de las cosas, desde la perspectiva de la identidad. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que en la medida en la que vamos incorporando este tipo de necesidades y este tipo de identidades, en esta vasta de variedad que hay, la complejidad organizacional, por supuesto, que aumenta, y la escala organizacional también. Por lo tanto, aparecen algunos desafíos en esos aspectos. La variedad en el tipo de identidades, la dificultad al poder identificar quién es quién, qué está haciendo, la construcción de relaciones pensando en que son identidades de diferente tipo. A veces la gestión es descentralizada porque tengo quizás algún tipo de solución que aborda un tipo de identidad y no conversa con la otra. Las regulaciones que van apareciendo, por supuesto, que van aumentando la complejidad y lo hace dificultoso. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos, y aquí entro ya a plantear la mirada de CyberRes, que es una línea de negocios, la línea de negocios que aborda los problemas y las necesidades de ciberseguridad en Micro Focus? Creemos que la identidad sigue estando en el centro. Y particularmente con el portafolio de soluciones de NetIQ, creemos que la identidad termina impulsándolo todo. La identidad tiene que transformarse, y lo ha sido y lo sigue siendo, un factor central y un factor primordial en la toma de decisiones. La analítica relacionada con esto toma un importante rol porque podemos aprovechar los datos que están relacionados con las identidades. El autoservicio termina habilitando a los usuarios finales y por lo tanto eso ayuda al resto de los equipos de tecnología a alivianar la carga relacionada con esto en mejoras de tiempo, en eficiencia para la organización. Otro aspecto importante relacionado con la identidad y por qué creemos que lo potencia todo es porque podemos lograr automatizar procesos de certificación que entreguen valor a la empresa y por lo tanto ayuden a la empresa y a la organización
a tomar mejores decisiones, a mejorar los aspectos de provisionamiento y cumplimiento, de manera de que todo sea de una forma más fluida y con la rapidez que las organizaciones lo requieren desde la mirada del negocio. Por lo tanto, termino mirando un ciclo completo de la gestión de vida, de los roles, de las identidades, para poder identificar aspectos que yo necesito mejorar desde la mirada del riesgo y de la mirada del cumplimiento. Por lo tanto, la identidad es la clave para esto y termina impulsándolo. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que pensamos en CyberRes? Es que la seguridad, nuestra mirada es una seguridad centrada en la identidad, para principalmente abordar 4 aspectos. La reducción del riesgo, que es una de las necesidades que habitualmente vemos en las organizaciones, mejorar la experiencia de los usuarios, impulsar la innovación y, por supuesto, que aumentar el valor del negocio para las organizaciones. Ahora, ¿cómo abordamos esto en CyberRes desde la mirada del gobierno y la identidad y la administración? Pensamos particularmente en 3 conceptos. Primero, en acelerar. O sea, lo que buscamos de cara a nuestros clientes es que logremos automatizar y optimizar el acceso a sus aplicaciones, a sus datos, lograr colaboración empresarial, mejorar la productividad y el crecimiento, simplificar gestiones de entorno donde las identidades son variadas y por lo tanto lo hace complejo. Desde la mirada del gobierno, cómo yo controlo el acceso a los recursos que son críticos para la organización, con un marco de gobierno que sea unificado, que me permita determinar quién es el que tiene acceso a qué recursos y si ese acceso es apropiado para ese usuario, para ese rol. Y finalmente adaptarnos, porque lo que tenemos que lograr es alinearnos a lo que la organización va llevando adelante en términos de negocio, y eso necesita tener un concepto de adaptabilidad para poder generar los cambios que impacten en el riesgo. Necesitamos ir abordando la toma de decisiones de forma inmediata, en tiempo real, en base a eventos de seguridad que vayan ocurriendo y en base a análisis de riesgo. Por lo tanto, en aspectos relacionados con la identidad, este es un tema súper, súper importante. Ahora, pensando en la práctica de IGA, de Identity Governance and Administration, y pensando en estos 3 conceptos de acelerar, de gobernar, de adaptar, hay preguntas que yo debería hacerme para poder entender cómo lo estoy aplicando o cómo lo debería aplicar. Algunas de ellas son las que ustedes ven en la pantalla. ¿Puedo proporcionar acceso preciso, oportuno a mis aplicaciones, a mis datos, mientras que estoy admitiendo el acceso con privilegios mínimos? ¿Puedo desaprovisionar rápidamente el acceso a los usuarios, a las aplicaciones y a los datos casi en tiempo real? Ante un evento de ciberseguridad, por ejemplo. ¿Sé quién tiene acceso a qué? A los datos críticos, por ejemplo, dentro y fuera de la organización. ¿Puedo adaptar mis controles de seguridad basados en información en tiempo real? ¿O todavía estoy supeditado a ciertos procesos manuales? Son algunas preguntas que me permiten identificar cómo yo debería estar aplicando aspectos relacionados con el gobierno y la identidad digital desde una mirada de apoyo hacia las organizaciones. Entonces, nosotros creemos en Micro Focus, en CyberRes, que NetIQ facilita los procesos relacionados con la identidad digital, desde una vista única para entornos complejos, desde un cumplimiento continuo para poder identificar y tomar datos de la identidad en tiempo real, desde una mirada de análisis para poder apoyar en la toma de decisiones, abordando lo heterogéneo que son las organizaciones en aspectos de sistemas, en aspectos de aplicaciones, la flexibilidad para poder adaptarnos. No pretendemos que las organizaciones se adapten a NetIQ, lo que hacemos es adaptar NetIQ a las organizaciones para poder facilitar sus procesos de negocio desde la perspectiva de la identidad digital, con una plataforma que permita centralización y escalabilidad en términos de un panorama amplio de lo que está ocurriendo desde la mirada de la identidad digital, con una cobertura abordada por Micro Focus. Ahora,
Desde esta mirada de la identidad digital aparece otro aspecto que quizás pudieran estar apareciendo como preguntas entre ustedes y pensando en lo que hablábamos al comienzo desde la mirada de la estrategia de Zero Trust. La identidad no es un único aspecto y aparece otro activo de información valiosísimo en las organizaciones que habitualmente tiende a ser atacado continuamente para poder tener acceso a ello, que son los datos, particularmente los datos no estructurados. Por lo tanto, desde CyberRes tenemos la posibilidad de expandir lo que es IGA para poder incluir el gobierno de acceso a los datos, aportando visibilidad respecto a los permisos de estos activos de información no estructurada, automatización para poder aprovisionar rápidamente los accesos según la identidad, según el rol, certificar automáticamente los accesos a la información, a los datos que son de alto riesgo para la organización, y de alguna manera también abordar aspectos de remediación que me permitan cumplir con estos requerimientos que las organizaciones tienen. Por lo tanto, creemos que existe en la actualidad y de una mirada hacia el futuro de un enfoque transformador. Los aspectos relacionados con la gestión de la identidad digital y sus necesidades están cambiando. Lo que comenzó originalmente como una necesidad de eficiencia operativa evolucionó a preocupaciones sobre riesgo y cumplimiento, lo que en su momento identificamos como el IAM 2.0. Bueno, ahora, en la actualidad y en el futuro, estamos en un punto en el que el perímetro de la seguridad se ha ido. Y necesitamos hacer de la identidad la base de estas decisiones. Y ahí es donde en CyberRes, Micro Focus, estamos convencidos de que IGA toma un rol preponderante para que la seguridad esté centrada en la identidad y podamos abordar este tipo de iniciativas como una mirada empresarial más allá de la perspectiva con la que partimos pensando en proyectos y con evoluciones que estuvieron basadas en programas. Por lo tanto, estamos en un trabajo fuerte junto con Nova Red para abordar este tipo de necesidades. Hemos visto y las hemos identificado, estamos trabajando con clientes en estos aspectos. Es la visión que tenemos de cara a la importancia y el futuro que la identidad digital tiene. Y a continuación quisiéramos transmitirles también a través del espacio que Rubén va a tomar algunos casos de uso prácticos, escenarios que hemos visto en clientes que pueden dar una visión más visual, más conceptual respecto a cómo van apareciendo este tipo de problemáticas en las organizaciones y cómo desde CyberRes las proponemos solucionar. Así que, Rubén, no sé si estás por ahí para que continuemos con la parte relacionada con casos de uso. Sí, muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Les voy a compartir la pantalla ahora y aprovecho de mencionar que al finalizar nuestra presentación habrá un código QR, el cual va a tener una encuesta, y aquellos que respondan la encuesta van a participar en un sorteo. Bien, vamos a estar rifando un premio ahí al final para que por favor estén atentos. Bien, tal como Ricardo mencionaba, nosotros vamos a estar hablando en este momento de los casos de uso, de algunos casos de uso de ejemplo. Estos son casos de uso bastante típicos. Bien, el primer escenario, vamos a incorporar a un contratista. Aquí tenemos a Kim, que está ingresando a la organización como una persona nueva. Bien. Y también tenemos la persona de recursos humanos y tenemos también al manager. Estos son los tres personajes que vamos a tener en este escenario. Lo primero que va a ocurrir es que la persona de recursos humanos va a crear a Kim como un contratista. En ese momento inicia la relación de Kim con la organización. Teniendo por detrás un sistema de gestión de identidades, lo que va a ocurrir es que se crea la identidad digital de Kim dentro de la organización. Esta identidad digital lo que tiene por detrás es un perfil. Como tiene un perfil, tiene una serie de permisos sobre ciertos sistemas que debiese tener. Entonces, el mismo sistema de gestión de identidades
se va a encargar de crear estos permisos según su perfil en distintos lugares. De esa manera, no tenemos que esperar, pues no sé si todos alguna vez habremos visto que llega alguna persona nueva a alguna organización y cuánto tiempo tardan en llegar a tener todos los accesos que corresponden, en que le crean el correo electrónico, en que le agregan su permiso a SAP o al sistema que corresponda. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente cada vez que la persona de recursos humanos crea una persona, se asocia a una identidad digital y de acuerdo a esta identidad digital se van ganando los distintos permisos a los distintos sistemas. Esto, por supuesto, no solamente pasa cuando llega una persona nueva a la organización, sino que también va a ocurrir cuando la persona se vaya de la organización y también va a ocurrir cuando haya modificaciones relacionadas a esta identidad digital. Por ejemplo, esta persona cambió de cargo, esta persona cambió de ubicación, esta persona tuvo cualquier especie de cambio que implica que tiene permisos distintos. Hasta el momento, yo nunca he visto una sola persona que se acerque diciendo, ¿saben qué? Ustedes me cambiaron de cargo, ahora tengo otras responsabilidades, así que por favor, quítenme los permisos que ya no voy a necesitar más. Eso no ocurre. Y como no ocurre, existe un riesgo latente que se van acumulando permisos que no se necesitan y eventualmente esos permisos podrían ser comprometidos y ahí está el riesgo de seguridad justamente porque pueden acceder a sistemas y datos que quizás no deberían acceder. Entonces, esta persona que fue recién incorporada a la organización, la idea es que cuando se siente frente a su equipo, ya va a tener acceso a todas las cosas. Bien, esa es una de las primeras ventajas que podemos ver relacionadas con la identidad digital. En este caso, por ejemplo, vemos que puede acceder a su Office 365, a su cuenta de correo, a su cuenta de meeting, de Skype, entre otras cosas más. Bien, eso es algo súper interesante que se puede encargar el mismo sistema de gestión de identidades. Ahora, también podría ocurrir que un gerente quiere decidir cuáles son los permisos que va a tener a la organización. Bien. En este caso, si no tenemos involucrada la persona de recursos humanos, supongamos esta es una persona que todavía no tenemos un rol creado. Entonces viene este manager y puede determinar cuáles son los roles que vas a tener asociados o permisos que va a tener asociados esta persona. Entonces, podría llegar a ocurrir que este mismo manager va y dice, ¿saben qué? Y eso es una mala práctica que ocurre en las organizaciones. Nosotros vamos a darle el mismo permiso que tiene otra persona, que es Charlotte. ¿Por qué? Porque yo entiendo que va a tener el mismo cargo. Entonces, podríamos lanzar una campaña de certificación de accesos. Vamos a verificar de qué se tratan esos accesos y vamos a ver cuáles son los permisos que quiero mantener y cuáles no, comparándolos uno con otro. De esa manera, le asignamos un rol, le asignamos un permiso y de esta manera también Kim ganó un permiso a SAP. Bien, y la misma solución de gestión de identidades se va a encargar de asignar esos permisos y asignar esos roles, hacer cumplir las decisiones de este manager. Esto, por supuesto, puede pasar por un workflow de aprobación para que las personas vayan decidiendo si está bien o está mal que tenga ciertos permisos. Bien. Ahora, dentro de todos esos permisos es importante que se establezca un workflow de aprobación y que no sea todo eso automatizado de llegar y copiar los permisos de otra persona, porque eventualmente yo podría traer algún permiso que no corresponde, que no está bien que lo tenga. A lo mejor esta persona, Charlotte, lo tuvo por un tema particular y no por su rol. Entonces puede heredar permisos que no corresponden. En este caso, nosotros le estamos dando un acceso privilegiado a SAP accidentalmente aquí. Él no debería tener, según el rol en la organización, no tiene por qué tener un acceso privilegiado a SAP. Sin embargo, en este momento lo ganó.
Entonces, esta persona, este Kim, le gusta bastante estar trabajando desde su casa y accede a este SAP y le gusta estar haciendo distintas pruebas, por así llamarlo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, este Kim va a acceder a su equipo, le va a colocar su contraseña, ahí está, se va a conectar a SAP a través de una conexión segura de una solución de Microfocus que se llama Reflection, y se conectó por SSH y se dio cuenta que es root. Ok, y se pone a navegar, se pone a jugar qué es lo que hay ahí, se coloca a mirar dónde están las contraseñas, se ve los procesos, entre otras cosas más, y se va a poner a eliminar cosas. ¿Qué pasa si elimino SAP? Listo. Eso fue la prueba que hizo. En este caso, estamos viendo un ejemplo de por qué es malo llegar y arrastrar los permisos de otra persona, y se necesita hacer una revisión de esos permisos. Y no solamente se hace una revisión de esos permisos bajo demanda, sino que yo puedo agrupar a todos los usuarios de la organización de acuerdo a un nivel de riesgo, y aquellos usuarios por ejemplo, más riesgosos, yo los voy a estar revisando sus permisos constantemente, no sé, todos los meses, va a depender de la organización, y aquellos usuarios de un riesgo medio, a lo mejor los voy a revisar cada 3 meses, y aquellos menos riesgosos una vez al año. Esas son definiciones de la organización. Es interesante entonces que podemos hacer estas revisiones de cuáles son los distintos permisos, cuáles son los distintos accesos que va a tener esta persona, y verificar si que están bien o no a través de un workflow. Distintas personas van a estar mirando y se les va a dar un contexto, se les va a apoyar diciendo, ojo que este permiso lo tiene solamente un 1% de la organización, y aquellas personas similares a este perfil no acostumbran a tener este permiso. Entonces no es simplemente un sí o un no, sino que se le da información adicional que le apoya a decidir si es que está bien o no que tenga ese permiso. Ahora, recordemos que acá nuestro amigo del ejemplo borró cosas relacionadas a SAP. Eso debería ser algo que yo debería poder detectar. Eso nosotros lo detectamos por medio de algún SIEM, por ejemplo. Ese SIEM gatilla un evento, envía un correo, y dentro de las cosas que puede gatillar el SIEM, puede gatillar que se inicie un proceso de aprobación, de revisión de estos permisos. Pues se puede conectar por API a la solución de gestión y gobierno de identidades. Notificamos a una persona que es el dueño de SAP. Él es el administrador de SAP. Entonces, él dentro de SAP va a revisar esto, va a decir, miren lo que hizo, está mal, esta persona no tiene por qué acceder a SAP y se lo vamos a quitar. Entonces, le quita ese permiso y se hace cumplir dentro de SAP que él ya no tiene más permiso. Entonces, vamos a entrar acá, en este caso, como el dueño de SAP, que recibió la alerta de que Kim eliminó parte de los archivos. Ahí hay una revisión que tiene que cumplir, que se gatilló automáticamente, y ahí dice, el SIEM gatilló una revisión de acceso privilegiado de SAP. Y ahí está, el usuario es Kim. Y este usuario Kim, vemos que le da información adicional para ayudarle a decidir si es que debería mantener o no ese permiso. Dice, el 1% de los usuarios tienen este permiso. El 100% de los usuarios que son como Kim tienen ese permiso también. Ahí está el usuario, cuál es el permiso, cuál es la aplicación, es sobre Linux. Yo le puedo pedir que lo revise a otra persona, puedo mantener, puedo rechazar. Hay varias acciones que yo tengo como manager de esto. En este caso, lo que nosotros queremos hacer es quitarle ese permiso. Y si quiero saber un poco más sobre Kim, ahí está, ese es Kim, ahí está todo lo que está relacionado. Entonces, en este caso, esta persona le puso rechazar y además le hizo una escalación al CISO para que revise esto porque es suficientemente grave. Entonces, en este caso vamos a pasar al otro escenario. Viene este CISO, se dio cuenta que lo que hizo Kim es súper grave, y como
es tan grave, nosotros vamos a desactivar a esta identidad, desactivar a esta persona. Entonces, para desactivarla a Kim, nosotros queremos que le vamos a habilitar la cuenta y ya no va a poder entrar a ninguna cuenta a ningún lado. Y se van a finalizar su sesión. Entonces, nosotros en este caso entramos como el CISO, que se le escaló el tema. Ahí está su usuario, su contraseña, ese es el CISO. Podemos ver cuáles son los distintos usuarios. Kim, ya sabemos que se trata de Kim, tiene su login habilitado, ese es su correo, su teléfono, están todos sus datos. Y yo dentro de mi aplicación de gestión de identidades, yo puedo pedir, por ejemplo, permisos para mí mismo, permisos para alguien más, yo puedo cambiar mi contraseña, hay varias integraciones que se pueden hacer y que se hagan sentido a la organización. En este caso nosotros tenemos el botón de emergencia. Ese botón de emergencia, la idea es que si accedemos, le colocamos quién es la persona que le quiero desactivar todos los accesos y se los va a quitar. Entonces, aquí lo vamos a revisar nuevamente. Se apretó el botón de emergencia, le ponemos el correo de Kim y razón porque está fuera de política, no tiene cabida que se haga una cosa así y deshabilitar. Eso le llega una petición a la gestión de identidades para que deshabilite a esta persona de todos lados. Perfecto, vamos a ver si es que se cumplió. Kim, y ahí está. Login habilitado, falso. Ya no tiene más permiso a SAP y ni a ninguno de los distintos sistemas. Está deshabilitado mientras vemos qué hacemos con lo que hizo. Y todo eso pasó debido a que un manager llegó y heredó los permisos de otra persona y se los asignó a Kim. Lo que corresponde hacer una revisión de lo que va asociado a ese perfil en particular y no simplemente arrastrar lo que ya tiene otro usuario en particular. Bien, y la solución de gestión y gobierno de identidades nos va a ayudar bastante para poder solucionar este tipo de problemática. Vamos a ver también un siguiente escenario. El siguiente escenario tiene que ver con el cumplimiento. ¿Qué significa este escenario de cumplimiento? Significa que estas personas de auditorías, en este caso un oficial de cumplimiento, va a querer pruebas de que se está efectivamente cumpliendo con las políticas de la organización. ¿Qué tipos de políticas? Hay distintas políticas. Por ejemplo, vamos a tener el principio del menor privilegio. Este principio del menor privilegio significa que las personas debiesen tener el menor privilegio o el menor permiso posible, el mínimo necesario para poder hacer su tarea sin inconvenientes, para poder hacer lo que le corresponde en su trabajo. Darle más permiso del que necesita, de nuevo, supone riesgos. Eventualmente se podrían utilizar en contra de la organización. Eso es lo que queremos evitar, que esa probabilidad, ese riesgo se disminuya. También tenemos otro tipo de política, como es la separación de funciones. Eso es típico. La verdad es que el tener personas que, por ejemplo, reciban una orden de compra, la aprueben, además la paguen y entreguen los bienes, no está bien. Bien, porque eventualmente esa persona podría llegar a cometer algún fraude o le pueden quitar sus permisos para poder cometer alguno. Entonces, es buena práctica tenerlos separados, separadas ciertas funciones para que no hayan conflictos de ese estilo. Esas segregaciones de funciones, por ejemplo, la misma solución de gestión de identidades me puede ayudar a que se cumpla ese tipo de política. También tenemos la certificación de accesos. La certificación de accesos es cuando esta persona, ya vimos un ejemplo, va y nos dice, quisiera saber que todas las personas que están en la organización tienen el permiso que corresponde. ¿Cómo nosotros podemos responder esa pregunta que suena tan sencilla, pero que es tan difícil de responder? Hemos visto muchas veces en las organizaciones que lo que hacen es abrir una planilla de Excel
y en esa planilla de Excel van colocando hacia abajo todas las personas y también todos los permisos sobre todas las aplicaciones y van viendo uno por uno si es que está bien o está mal. ¿Y cómo sabemos si está bien o está mal? Vamos, preguntémosle al, no sé, por ejemplo, al dueño de la base de datos. Vamos a preguntémosle al jefe y le preguntamos a una serie de personas y cuando yo termino de comprobar todos los usuarios, después de esa tarea tan tediosa, esa planilla está totalmente desactualizada porque es un trabajo muy manual y tedioso. Es por eso que nosotros con este tipo de soluciones, como es la Identity Governance, todo lo que es la gestión de identidades, nosotros podemos automatizar ese tipo de revisiones. De la misma manera que nosotros habíamos dicho anteriormente, agrupamos los usuarios según su nivel de riesgo, o puede ser que yo los agrupo todos, es como yo quiera agruparlos, y voy a lanzar un workflow automatizado manejado por una misma herramienta que se va a encargar de manejar múltiples niveles de aprobación a través de este workflow y va a registrar todo lo que va ocurriendo para poder mantener o quitar los distintos permisos. Esa revisión que se llama campaña de certificación de accesos se puede hacer en forma periódica. En vez de esperar a tener un proceso tan tedioso y manual como ocurre con una planilla, nosotros lo podemos automatizar. Y simplemente las personas involucradas que tienen que hacer la aprobación van y ayudan y colocan a aprobar o rechazar. Y para poder colocar ese aprobar o rechazar, les damos también todo un contexto que les ayuda a decidir. Entonces, cuando venga nuestro amigo del oficial de cumplimiento a decir, está bien, todas las personas tienen los permisos que corresponden, nosotros vamos a tener con qué responder, vamos a tener también esta campaña de certificación de accesos, vamos a tener el reporte, a quién se le quitó el acceso, a quién no, todo eso se puede utilizar como parte de la evidencia para este oficial de cumplimiento. Además, otro detalle importante es que no nos olvidemos que próximamente y que está en trámite, se va a aprobar en Chile un proyecto de protección y de privacidad de datos que se basa en la GDPR que está en Europa. Y normalmente este tipo de regulaciones nos dan enunciados como el siguiente. Este es el artículo de la GDPR que nos dice garantizar que las personas adecuadas tengan el acceso correcto a los datos personales. Como parte de todo de ese artículo, que son simplemente 2 líneas, eso puede ser todo un desafío para la organización. Llegar a tener este tipo de políticas en cumplimiento nos va a ayudar a cumplir justamente que haya menor privilegios, evitar segregación de funciones, ayudar a verificar que las personas tengan el menor, o sea, que ayudar a verificar que las personas tienen los accesos que corresponden. Eso es lo que nosotros podemos hacer a grandes rasgos a nivel de proporcionar pruebas de cumplimiento. Entonces, puede ser que una persona solicite acceso para sí mismo y eso va a gatillar un workflow de aprobación en que le pueden decir sí o no, o también puede tener permisos preaprobados. También puede ser que un gerente asigne un acceso y diga, yo le quiero dar un permiso a tal persona. Y si es que llegara a haber algún conflicto de algún tipo, en este caso de segregación de funciones, lo vamos a detectar. Y no solo lo vamos a detectar, vamos a notificarlo. Vamos a hacer un workflow y va a haber una persona propietaria encargada de resolver este tipo de conflicto de segregación de funciones. Esta persona que puede decidir va a decir sí o no. Si es que es un conflicto de segregación de funciones que en realidad es un tema excepcional y la empresa lo va a aceptar por ahora, se está asumiendo el riesgo, o simplemente no tiene cabida y lo vamos a rechazar. Entonces, le pone a aceptar o rechazar, el sistema de gestión de identidades puede rechazarlo y encargarse que justamente no tenga ese acceso. Entonces, para los auditores, ya sean internos o externos,
vamos a tener reportes, vamos a tener dashboard y va a tener una fuente que nos va a ayudar a respaldar todo lo que nosotros estamos hablando del cumplimiento de política. Ese es nuestro escenario. Acá, sintetizando un poco, todo este concepto de la identidad digital es un concepto que viene evolucionando desde hace muchísimo tiempo, tal como Ricardo lo mencionó, y nos va a ayudar en la práctica en una gran cantidad de casos de uso. Esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de que las personas accedan a lo que no debiesen, nos va a ayudar también a evitar errores humanos, por ejemplo, que evitar que una persona ingresó manualmente, nos va a ayudar a disminuir la carga de los distintos sistemas o de operación, en vez de estar esperando que alguien venga a crear la cuenta en tal lugar y pedirlo a través de correo, o el mismo sistema de gestión de identidades los va a automatizar. También si es que a alguien se le olvidó la contraseña o se le olvidó cuál es su nombre de usuario, en vez de estar llamando al Service Desk para que le ayuden y tener una gran carga operacional, nosotros podemos dar un portal donde las mismas personas se vayan solucionando esos temas, liberando esa carga operacional que podemos tener a nivel de Service Desk, por ejemplo, o de la mesa de ayuda. También acelerar bastante todo lo que tiene que ver con el cumplimiento y las distintas auditorías. Ese es de cierta manera, algunos escenarios que estamos mostrando acá, ejemplos para mostrar en acción cómo puede ser el trabajar con una identidad digital y abstraernos de simplemente un nombre de usuario dentro de un sistema y más bien preocuparnos de la identidad de cada una de las personas digital dentro de la organización. Muy bien. Ese es nuestro código QR de la encuesta para que por favor lo vayan respondiendo mientras nosotros vamos a también a ver las consultas. Sí, muchísimas gracias Ricardo y Rubén por esta presentación sobre lo que será o lo que es la mejor gestión de las identidades digitales, ¿no? Bueno, como les dijo Rubén, ahí tienen el código QR, la idea es que lo escaneen, contesten las respuestas, las preguntas y vamos a hacer un sorteo con aquellos que respondieron para que se lleven el premio al día de hoy, que es una experiencia para que la puedan compartir con esa persona especial. Ricardo y Rubén, tenemos hasta ahora 2 preguntas. Si quieren, se las voy leyendo para que las vayamos contestando. ¿Sí? Buenísimo. Perfecto, sí. Excelente. Entonces, César nos consulta. Buenos días, consulta, aparte de las aplicaciones Microsoft y SAP, ¿con qué otras plataformas se puede integrar? ¿Esa es la pregunta? Perfecto. Después te indico la otra. Adelante, Si tú Rubén. puedes ir respondiendo esa. Eso, Bien. Rubén o... Bueno, acá nosotros nos podemos integrar con todo tipo de aplicaciones. Por supuesto que el repositorio de identidades, como puede ser un Active Directory, un Azure AD o algún LDAP, nosotros nos podemos conectar. Bien, eso es un sistema típico. También está el sistema de recursos humanos. Hay todo tipo de otros sistemas que se utilizan en la organización que nos podemos conectar, como puede ser SAP, como puede ser Office 365, como puede ser sistemas legacy también. Nos podemos conectar a todo tipo de bases de datos, nos podemos conectar también a sistemas de escritorio, sistemas customizados, es decir, sistemas que yo desarrollé in-house también. He visto también, por supuesto, todo tipo de páginas web, sistemas de ticket, en fin, hay una gran cantidad. La verdad es que hasta el momento nunca he visto dentro de todos los desarrollos que hay a nivel de gestión de identidades que digamos, ¿saben qué? Esta aplicación en realidad no tenemos manera de conectarnos.
En realidad nosotros tenemos una gran batería de formas de conectarnos y si es que no nos funciona con una, vamos a intentar con otra y nos terminamos conectando de una u otra manera. Nosotros somos los que nos vamos adaptando a lo que tengan en las distintas organizaciones. Entonces, nos podemos conectar a los distintos sistemas y hacer que se vaya sincronizando todo de una u otra manera. Nos conectamos a nivel de cuentas, nos conectamos a nivel de permisos y nos conectamos a nivel de roles también. Algo importante también de mencionar ahí es que este nivel de integración que hacemos con las soluciones de gestión de identidades lo hacemos a nivel de tiempo real. Eso significa que constantemente nosotros vamos revisando si es que hubo algún cambio en algún lugar para replicarlo donde corresponda. Eso es un diferencial nuestro porque existen, por ejemplo, otras soluciones que lo hacen por reconciliación, que lo hacen por ejemplo, al final del día van viendo si es que hubo algún cambio o no. Ahí es donde se produce una brecha también de seguridad. Nosotros, en vez de esperar a que se haga ese proceso al final del día, lo hacemos en tiempo real y también lo podemos demorar si es que se necesita, por ejemplo. Buenísimo. Pasemos entonces a la segunda. Mario nos consulta, para los casos que los usuarios se conectan remoto, ¿se prevé una validación adicional al conectarse por si accede una persona distinta, llámese WhatsApp o Messenger al celular? O control por IP puso también abajo ahí como un comentario adicional, Mario. Sí, o control por IP. ¿Ahí podrías repetir la pregunta? Sí, con gusto. Para los casos que los usuarios se conectan remoto, se prevé una validación adicional al conectarse, por si accede una persona distinta, llámese WhatsApp o Messenger al celular o control por IP. Yo me imagino que esto tiene un poquito que ver con los casos que han habido que roban las identidades de los Messenger o de los WhatsApp y de repente hay otro segundo factor de autenticación. Creo que a eso se refiere Mario. Sí. Bueno, justamente cuando nosotros hablamos de la gestión de identidades, está muy relacionada con lo que es la gestión de accesos también. Porque si bien son problemáticas distintas, es muy fácil que se pase de una a otra. En este caso, dentro de las soluciones de Micro Focus, nosotros tenemos todo lo que es la gestión de identidades para manejar el ciclo de vida de la identidad. Cuando la persona llega, se modifican sus perfiles o se dan de baja y también gobernar todo lo relacionado a los roles y los distintos permisos y accesos, pero también tenemos la gestión de accesos. En esa gestión de accesos, nosotros podemos hacer múltiples cosas, como por ejemplo, agregar un segundo factor de autenticación, y eso estaba muy en boga con el tema del teletrabajo, a los trabajadores que son remotos. Entonces, cuando se conectan, se pueden conectar, por ejemplo, por una VPN y cuando se conecten les vamos a pedir un segundo factor de autenticación. No basta con tener el usuario y la contraseña, sino que le podemos colocar una pregunta en el celular, al correo, un OTP, hay distintos métodos. O también, por ejemplo, si tenemos una página web, que yo no quiero que entre cualquiera, yo voy a estar viendo el contexto y el nivel de riesgo. Voy a verificar si es que esa persona se está conectando desde donde acostumbra a conectarse, si es que se conecta según una IP conocida, como estaban mencionando, por ejemplo, si es que se está conectando con las cookies conocidas y otra serie de factores para determinar un nivel de riesgo y ver si es que le bloqueo el acceso o quizás le pido un segundo factor adicional o simplemente lo dejo pasar. Ese tipo de gestión de accesos nosotros la tenemos muy integrada con lo que es la gestión de identidades de forma tal que es muy natural pasar de uno a otro. Y tenemos varios clientes que parten por la gestión de identidades y luego se pasan a la gestión de accesos, otros que pasan de la gestión de acceso a la de identidades u otros que simplemente partieron con algunos elementos de los dos lados. ¿Bien? Ya. Fernanda nos consulta, durante la contingencia por el COVID, ¿qué ha cambiado en la importancia de gestionar las credenciales, sobre todo hablando de vulnerabilidades?
Ahí, Ricardo, no sé si quisieras mencionar algo al respecto. Sí, entendiendo un poco respecto a lo que menciona de credenciales, me imagino que tiene que ver con justamente el punto parecido al que mencionaba Mario. Y la verdad es que el hecho de que estemos en las organizaciones, la mayoría trabajando desde un ambiente quizás sin un perímetro de protección que las organizaciones habitualmente tienen, las necesidades efectivamente han ido de la mano de proporcionar alternativas o proyectos relacionados con multifactor de autenticación, algunos de ellos, porque ya tenían los métodos de conexión hacia los sistemas internos. Otros han estado estableciendo conceptos relacionados con el control del acceso en sí, porque a pesar de que están los canales de comunicación, justamente lo que resguardamos o lo que queremos resguardar es que el que se está conectando es quien dice ser. Por ahí vi una pregunta relacionada con eso también. Es un mundo bien amplio. Aquí tratamos de ser bastante sencillos en la explicación, pero Rubén lo comentó muy bien. Tenemos cobertura de proyectos desde el ciclo de vida y la identidad, como él muy bien lo explicó en los escenarios que revisamos. Tenemos clientes en los que hemos abordado la problemática del acceso en sí, otros en la problemática relacionada con la autoatención, porque en realidad la carga operativa sobre la organización es súper amplia. Entonces, la verdad es que el COVID vino a acelerar algunos de esos tipos de proyectos que quizás no estaban en carpeta y se transformaron en una necesidad importante de manera de resguardar los activos de las organizaciones. Entonces, creo que Fernanda quizás se refería a ese ámbito en la pregunta. Ahí también vi, por ejemplo, que habían algunos memes que decían qué cosa impulsó la transformación digital en tu empresa y salía número 1 la pandemia. Justamente esta situación en la que todos vivimos generó en las distintas organizaciones una especial atención a este tipo de iniciativas. Tal como Ricardo mencionaba, hay de distinto tipo. Está desde el acceso remoto, desde el teletrabajo, también está la revisión periódica de que las personas tienen los accesos que corresponden, está el multifactor de autenticación, está la gestión basada en riesgos y según el contexto del acceso que está teniendo una persona, está cómo yo hago para que las personas se puedan resetear su contraseña, siendo que está en la casa, ya no está dentro de mi entorno de seguridad perimetral, entre otros tipos de proyectos. Así que definitivamente la pandemia provocó un aumento en este tipo de iniciativas. Sí, vamos a hacer entonces las dos últimas consultas y pasamos al sorteo. De todas maneras, les recuerdo que en nuestra plataforma NovaFlix no solo van a encontrar la grabación de esta presentación, sino que también un botón o un link de contacto por si necesitan alguna reunión o más información sobre este tema, etcétera. Entonces, bueno, dicho eso, voy a pasar a la pregunta de Gabriela. Ella quiere saber qué presencia tienen en Chile o en la región, en el caso de que tenemos personas aquí, por ejemplo, de Argentina. Y bueno, las felicita también por la charla. Gracias, Gabriela. A ver, en Chile, por supuesto, Rubén y yo, junto con el resto de equipos Microfocus y trabajando de la mano, por supuesto, también con NovaRed, estamos radicados acá en Chile, así que la presencia es local, podemos ir, si las condiciones lo ameritan, con nuestra mascarilla hasta sus oficinas para tener reuniones, así que no hay problema eso. Y regional, ni que hablar, como Microfocus es una empresa mundial, presencia y relacionado con este tema en particular, quizás, no sé si la pregunta está orientada hacia eso, pero tenemos clientes en Chile que hemos abordado proyectos de la gestión de la identidad en sí, de la gestión de accesos, otros en los que hemos partido por lo que Rubén también comentó en uno de esos escenarios respecto a estos procesos de certificación automatizados, porque algunos de los dolores iban por ese camino. Tenemos clientes en Argentina fuertemente y en el resto de Latinoamérica pensando en una mirada más local. A veces miramos mucho Estados Unidos y Europa y ahí sin duda van a encontrar un montón de casos de éxito públicos, pero tenemos también clientes con los que hemos estado trabajando en Chile y en nuestros vecinos países, así que la presencia absolutamente está con el equipo de Microfocus. Ahí nada más complementar que nosotros tenemos un especial foco en Latinoamérica.
hemos visto varias marcas que están presentes en Estados Unidos, en Europa, pero en Latinoamérica no, y venden su solución y se olvidan del tema. A nosotros no trabajamos de esa manera, sino que tenemos un foco en Latinoamérica, tenemos oficinas en Chile, en Argentina, en Ecuador, en fin, en casi todo el continente, en toda Latinoamérica, tenemos soportes locales, tenemos servicios, tenemos de todo. Así que definitivamente es algo que está dentro de nuestro foco y tenemos clientes en todos los principales países de la región. Y ya para finalizar, voy a unir dos preguntas en una. Sabemos que de repente no podemos mencionar el nombre de la empresa, pero podemos conversar o colocar como ejemplo alguna empresa de algún rubro como caso de éxito, mencionarlo brevemente. Sí, sí, mira, podemos, un poco tomándome de las palabras de Rubén, tenemos clientes del sector financiero, y financiero llámese banca, servicios de apoyo al giro bancario, son clientes nuestros donde abordaron la problemática pensando en la gestión de la identidad en sí. Ese fue su mayor dolor, desde la mirada del inicio del ciclo de vida, o sea, cuando las personas ingresan hasta el momento de que se van de la organización, pasando por todos los cambios que Rubén ejemplificó muy bien respecto a roles y permisos, pensando en envergaduras de 20.000 identidades, 15.000 identidades, 7.000 identidades. O sea, tenemos clientes de tamaño importante en Chile. Otros que han partido desde el aspecto del acceso en sí, ese era su principal dolor, donde ellos necesitaban proporcionar un único portal de acceso, gestionando en la interna, a través de la solución, las diferentes credenciales que habitualmente manejamos, porque tenemos credenciales para el correo electrónico, credenciales para el CRM, credenciales para los sistemas legados, y a la final terminamos volviéndonos locos un poco con la cantidad de credenciales que manejamos, y la problemática iba por ese lado en este cliente del sector de utilities principalmente, donde el foco estaba en facilitar este ambiente, establecer un portal único de acceso, y tal como Rubén lo comentó, creo que fue el primer escenario. Los usuarios, en base a su perfil, ven todas las aplicaciones sobre las cuales tienen acceso y no tienen que volver a ingresar credenciales, por ejemplo. Otros desde la mirada del portal de autoatención, también del sector utilities. O sea, la verdad es que la cobertura ha sido amplia desde la perspectiva del retail. También tenemos clientes que han abordado diferentes problemáticas que les comentaba. No sé si Rubén ahí quiere complementar con algo, guardando Sí. la confidencia que debemos. Allí tenemos clientes de todos los tamaños y de todos los rubros, y podemos llegar a crecer hasta los entornos más complejos y más grandes también. Por ejemplo, en México tenemos un cliente del sector público y todos los ciudadanos mexicanos son administrados con este tipo de soluciones. Entonces, ahí nosotros tenemos bastantes casos dentro de la región. Por supuesto no podemos dar los nombres aquí de esa manera, pero sí que tenemos la experiencia y también los clientes en cada uno de los distintos países de la región. Excelente. Muchísimas gracias por sus consultas y muchísimas gracias, Rubén y Ricardo, una vez más por estas respuestas.